Coges así el pan y antes... Está fuerte. Hi Vogue, welcome to Now Serving. And today I'm gonna show you how I do tortilla de patatas. Y vas a hacer tortilla de patatas con la Rosalía. So basically, if you ask me which is my favorite dish in the world, it's very hard for me to answer because I'm a big time foodie. But I love tortilla de patatas. We're gonna need onions, we're gonna need eggs, we're gonna need olive oil, we're gonna need patatas. Y con eso lo hacemos y con eso nos sale increíble. Lo importante es la calidad. Es importante que la calidad sea de buena calidad, ¿me entiendes? If you can go to the market, better. I'm generous with the onion. Le quitamos la piel. And basically, yes, you just cut it like this. Yo siempre tengo una técnica tremenda, malísima para cortar, pero bueno, ahí vamos, ¿eh? Tampoco tiene que salir perfecto. Lo importante es que tenga vibra, que tenga corazón, que esté hecho con ganas. And now that I wear my nails shorter, it's much easier, honestly. I gotta say that. I make my life a little bit easier. I can play the piano a little bit more, I can practice more. Porque si no, a veces te quedan unos paluegos ahí, si no, ¿sabes? En las uñas. You have to caramelize the onion. Quantities by heart. ¿Que tienes 4 patatas? Pues le pones una cebolla entera. ¿Por qué? Pues porque la cebolla está buenísima y le da el punto así dulce y todo. Entonces, pues, eso. Yo lo haría así. If you feel like less, pues you put less. What I like about cooking is that it forces you to be there. So this is a challenge for me, to be speaking while I do this. Usually, I'm quiet. Or internally dancing salsa while I hear some salsa here. I would put some music. Vale, aquí tenemos una paella. Esta paella, las que tienen todos los químicos y todo, esa. Esa es la que va a hacer que no se te pegue la tortilla. Olive oil. Again, you do by intuition, you go crazy. You put a lot if you feel like. Me, I put, again, generously. And the fire has to be nivel medio, ¿eh? No te pases, que luego se te quema. Y ahí mal. Entonces tiene que quedar caramelizada poco a poco, little by little, ¿eh? So, we're gonna put even a little more. Hostias, que se ha abierto. Bueno, no pasa nada. Entonces ahora vamos a abrir un vino porque ya han venido unos amigos y les vamos a decir que vengan a probarlo, que vengan, que vengan. Los amigos. Cariños. Caris, tenemos 2 vinos, ¿vale? 2 que son Sauvignon. Bueno. Tenemos uno que es Pouilly-Fumé y luego tenemos un Sancerre. Las guapas saben abrir botellas y se las abren ellas mismas. El Sancerre, yo la primera vez que lo probé fue con Farrell. Farrell Williams sabe todo lo bueno. Mira, un endropping. Ahora nos duplegamos. Pero las chicas guapas... Ya. Es verdad. Usually I don't drink alcohol that much. You might maybe a little more than me, no? Right? But I do. No, lo he roto. No, No. Espera. Cocinera, fitness legend. Vente, ¿eh? Mira, Bien, ya está. bien. Ella. Bien. Salud. ¿Quinoa polla? ¡Ole! We say quinoa polla no folla. That means if you don't do like this after this, you're not gonna fuck. ¡Wow! So, So direct. y nosotros nos vamos a sentar mientras terminas, ¿no? Vale. Venga. Sí, fumar. Y beber y disfrutar. Okay, so this is the consistency you want. And this is the color that you want, okay? Me, I'm a little bit of a messy cooker. Yes, messy girl. Now, the potato. Easy, you just peel the potato. Yeah, 1 potato per person maybe, kind of. Or maybe 1.5 if you wanna, if you're hungry. But yeah, quantity,
La intuición divina, cariño, eso es lo mejor del mundo, porque ahí no fallas. We need to chascar la patata. Basically, you just cut it imperfectly, like this. Wabi-sabi, ¿me entiendes? And then I like it because the texture is good. It gets soft in the inside, but crunchy on the outside. And each one might be a little bit different, which is what you want, I think, when you are eating a tortilla. It's good that some are more done, some are less done, some are more crunchy, some less. And you can achieve that just by cutting them imperfectly. Talking about potatoes, quick lesson on how to do vermouth. Así como lo hacemos aquí a veces en el Baix Llobregat. You put patatas, idealmente de la churrería de ahí de al lado de tu casa. Luego coges las olivas. You remove el líquido. You throw it like this on the top. Los mejillones ahí en aceite. Pero if you don't, you put something else. You put it like this. Uy, cariño. Then you do like this, con un poco de salsa espinalé. And you put this. Y ya tienes el vermú. Entonces, mientras cocinas, la gente puede ir picando. Control de calidad. Also, if somebody's coming to your place to eat, I can be looking insane, I can be looking crazy, but most of the time, I'll try to have a little look, a little something. I'm a diva. I have to be ready always. And if I'm cooking, yes, I love having an outfit. Absolutely. We're gonna fry the potatoes. You take the olive oil. Ahí. Sí, sí. And then, espérate, el fuego. All my friends, they usually worry when they see me driving, they see me cooking, because I get distracted so easily, this and that, I'm messy, but it's okay. I have it in control. While we wait for the potatoes to be frying and everything, we can do el acompañamiento. Yes. Básicos catalanes. Tomàquet. Fan, a mí me gusta aquesta, que es com de coca de vidre, boníssima. Garlic, you can put garlic also, ¿vale? Espérate. Es que esto de cocinar requiere mucha producción. La chabata la cortamos, lo cortas por aquí. Y por aquí, a mí es como me gusta, ¿vale? Que te quede así. Entonces coges el tomate, lo cortas por la mitad y si es de los buenos, no tendría que costar. Tendría que ser básicamente hacer así y ya está. Que estás más atrevido este día y dices, me apetece volverme loca. Coges así el pan y antes de echarle el tomate, y esto se me está quemando, un momento. ¿Cuánta cosa? Lo partes y empiezas a hacer así. En el pan. Es así, ¿no? A ver si me estaré equivocando. Y le pones el tomate y por último te falta aceite, chorrillo ahí, abundante. Coges la sal, un poquitillo así y ya está, y te lo comes. Vamos a echar poco a poco. Ay, Dios mío, cuidado. Bien. Está fuerte. You let it be there in a fuego a nivel medio. And then you can keep drinking. You know, hay que como que desnormalizar que te cocinen. Es como que te cocines algo especial. Es algo increíble. Y si tienes la suerte que te lo hacen cada día, pues es una suerte, pero que no es tan... Es algo que muchas veces damos por sentado y creo que es muy especial que alguien te cocine porque es un lenguaje de amor. Recogemos un poco para que no nos digan luego. Cogeríamos huevos. Yo digo que unos... Yo digo que unos 4 o 5. Ahí le he liado. Yo digo que uno más. Entonces vamos a coger esto y haces así, ¿vale? Que se desborda. Cooking drama. Okay, now we're gonna put
the potatoes, ¿vale? If they are crunchy, better. We start with this quantity. You take un tenedor y ahí le das. Sin miedo. ¿Ok? Kind of like this. Rezando para que quede bien. Something interesting is that some people do tortilla de patatas with this kind of potato. That is a possibility also. If you just had these ones, you could do una tortilla de patatas very decent with this. Tenemos esta consistencia y habría que dejarlo reposar unos 10 minutillos. Una vez pasado ese tiempo, ya se liga y entonces se pone en la paella. El fuego, yo diría un fuego medio por ahí, más o menos, sin pasarse. Y que haya aceite, que tengas aceite. Entonces voy a echar esto, echamos la mezcla. Se ve divino. Me encanta el color además, el color es precioso. No le hemos echado sal. Se me ha olvidado. Uy, se me ha olvidado. Bueno, le echo un poco ahora sí. Hala, improvisamos. We don't want to leave it for too long. So we want to keep checking little by little. I think that might be fine, ¿eh? Aquí un poco más, aquí un poco más. Entonces, yes, cooking, it's an activity that I enjoy a lot. But now don't ask me too much, because now I need to focus. Yes. Ok. Vamos. Al lío. Now we have to twist it. Okay, not bad, not bad. You see? There we go. Now you put it again. Ay, qué nervios, qué nervios. Me estreso. You do like this. Ajá. Bien. Now you, again, do like this to like work on the shape. You don't want to leave it for too long. Just so it's consistent. Imagine, we've done all this effort for nothing. Now you do like this. No longer, no longer. Ay, que se me cae. This never happened to me before, okay? But we make it work. Ay, kind of. Presentation, flavor, amazing. Not bad at all. Vale, ya hemos recogido y ahora vamos a servir. La hora de la verdad. Ni tan mal. Un trozo de pan. Al ladito. Le echas sal. Le echas aceite. Y ahí está. Tu tortilla de patatas. Vamos a ver, vamos a ver. Muy buena. Le falta sal. Le falta sal porque me he olvidado de echársela en el momento que era. Le falta un poco de sal, pero le puedes echar al momento ahí también luego. Buenísima. 10, 100 de 100, 2000 de 100. Salud, Vogue. Ana, ya sabes, cuando quieras te hago una tortilla. Buenísima. Mi mente, la verdad es que no es tanto de producción, es más de otras cosas, ¿me entiendes? Más de creación, tantas cosas, y hablar tanto y de todo. Bueno, los que hacen los programas de cocina, yo no sé cómo lo hacen, es muy difícil.